Bien, comencemos con un breve contexto histórico respecto a nuestras ecuaciones diferenciales parciales. Su estudio se remonta al siglo XVIII, con el trabajo de Laplace, Euler, Lagrange y D'Alembert, como el modo primordial de estudiar y modelar los fenómenos de la naturaleza. El análisis de un modelo por medio de las ecuaciones diferenciales parciales, que es en el que nos vamos a centrar en este video, es el problema de la cuerda vibrante, el cual fue el primero en despertar gran interés dentro de la comunidad científica en cuanto a problemas de vibraciones de sistemas continuos se refiere. La primera persona en deducir una ecuación para atacar este problema fue Jean-Léon d'Alembert en 1756. Ahora, pasemos al planteamiento general de la ecuación de onda en una sola dimensión. Para esto, vamos a considerar una cuerda sometida a una tensión T. Supongamos que en el momento inicial la cuerda de longitud L está dirigida a lo largo del segmento del eje X, también que los extremos de la cuerda están fijados en los puntos X igual a 0 y X igual a L. Ahora, si desviamos la cuerda de su posición inicial y la dejamos en libertad, entonces los puntos de la cuerda comienzan a realizar unos movimientos y se dice que la cuerda comienza a vibrar. Pero, ¿cómo es la ley de movimiento que describe cada uno de sus puntos en función del tiempo? Bien, para esto vamos a analizar pequeñas desviaciones de los puntos de la cuerda a partir de la posición inicial. Por tanto, podremos suponer que el movimiento de la cuerda más claramente de sus puntos se efectúa perpendicularmente al eje X. Bajo esta suposición, el proceso de oscilación de la cuerda va a ser descrito por una función U que depende de la posición y del tiempo. En base a esta figura, vamos a examinar pequeñas desviaciones de la cuerda en el plano X, U. La longitud de la cuerda M1, M2 es igual a su proyección sobre el eje X. Esto nos regala la siguiente expresión, la cual nos asegura que M1 y M2 es igual a X2 menos X1. Ahora, teniendo en mente esta figura, vamos a analizar el elemento de la cuerda M'. En los extremos de este elemento actúan las fuerzas T dirigidas por las tangentes a la cuerda. Estas forman con el eje X los ángulos φ y φ más delta φ. Entonces, la proyección sobre el eje U de las fuerzas que actúan sobre el elemento M' será igual a T seno de φ más delta φ menos T seno de φ. Ahora, como todo buen físico, si suponemos a φ lo suficientemente pequeño, podemos asegurar que esto pasa. Y si esto pasa, la resta que les acabo de mencionar nos va a arrojar esta expresión, la cual nos da esto y consecutivamente este resultado. Siendo esto la fuerza que actúa sobre el elemento M'. Hemos utilizado el teorema del valor medio para la expresión comprendida entre corchetes. ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, si tenemos una función f que es continua en un intervalo cerrado y derivable en todo punto del intervalo, entonces existe al menos un punto C en donde f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Teorema del valor medio. Ahora bien, para encontrar la ecuación de movimiento, consideremos un segmento de la cuerda muy pequeño de longitud delta de x. Entonces, por la segunda ley de Newton, tendremos que igualar todas las fuerzas exteriores ejercidas sobre este segmento con la fuerza de inercia aplicada sobre este. De tal manera que si consideramos a ρ como la densidad lineal asociada a este segmento, tendremos que su masa estará dada por la multiplicación entre ρ por delta de x. Y la aceleración de este segmento estará dada por la segunda parcial de u con respecto al tiempo. De esta manera, si consideramos que toda nuestra cuerda está conformada por mini cuerdas o mini segmentos de cuerda, los cuales cada uno de ellos tienen las mismas propiedades que el otro y las mismas características, y además que estos se encuentran entrelazados o enlazados entre ellos, idealmente, entonces el principio de D'Alembert
que nos dice que un sistema material, en este caso nuestra cuerda, está sometido a enlaces lisos, tendrá una evolución dinámica del sistema determinada por la anulación en todo instante del trabajo de las fuerzas externas con el trabajo de las fuerzas de inercia, para cualquier conjunto de desplazamientos virtuales compatibles con los enlaces. ¿Eso qué nos quiere decir? Esto nos quiere decir que en cada uno de estos segmentos, mini segmentos de cuerda, hay una fuerza de inercia aplicada. Además, en cada una de estas hay fuerzas exteriores, las cuales en nuestro caso están dadas por las tensiones que se generan entre cada uno de estos segmentos de cuerda. Entonces, lo que nos está diciendo el principio de D'Alembert es que estas dos fuerzas, tanto las externas como las que están dadas por las tensiones, se encuentran en un equilibrio dinámico. Entonces, por el principio de D'Alembert y la segunda ley de Newton obtenemos la siguiente igualdad, que al hacer los siguientes pasos obtenemos la siguiente ecuación de movimiento, la cual describe la vibración de la cuerda y que representa la ecuación de onda, la cual es una ecuación hiperbólica. Para ello, consideremos la forma general de las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, donde a, b y c son funciones que dependen en principio de x y de t, y depende de eso. Entonces, si consideramos a, b y c, lo que obtenemos es una forma de clasificar estas ecuaciones con este discriminante, de tal forma que si este es menor que 0, entonces es elíptica, si es igual a 0 es parabólica, y si es mayor que 0 es hiperbólica. Entonces, si consideramos nuestra ecuación de movimiento, encontraremos que c es 1, a es igual a menos n al cuadrado, b y d son 0. Entonces, al momento de calcular nosotros el discriminante, obtendremos que este es 4 por n al cuadrado, por lo que el discriminante es mayor que 0 y la ecuación de onda es hiperbólica. Finalmente, para determinar por completo el movimiento de la cuerda, nuestra función u debe de cumplir las condiciones de contorno, las cuales nos indican cómo se comporta la cuerda en los extremos. En este caso, nosotros consideramos que un punto siempre era igual a 0 y el otro igual a una cierta longitud. También debe de cumplir las condiciones iniciales, las cuales nos describe cómo se comportaba la cuerda en un tiempo cero. Al conjunto de estas condiciones se les conoce como condiciones con valores de contorno. Entonces, si consideramos que los extremos siempre eran 0 y otro era una cierta longitud para cualquier tiempo, tendremos que estas igualdades van a ser nuestras condiciones de contorno. A su vez, si consideramos dos funciones, una f de x que describa la forma de la cuerda en un tiempo inicial y una phi de x que describa la velocidad de la cuerda en cualquier punto, tendremos que estas igualdades van a ser nuestras condiciones iniciales. Hemos obtenido entonces que la ecuación de posición de nuestra cuerda en el eje Y es tal que cumple la ecuación de onda escrita de esta manera, además de que se deben cumplir las condiciones de contorno y las condiciones iniciales. Procederemos entonces a buscar la solución de esta ecuación diferencial, suponiendo que dicha solución se escribe como un producto de dos funciones x y t, de las cuales la función x depende únicamente del parámetro x de posición y la función t depende únicamente del parámetro t de tiempo. Teniendo esta suposición, procedemos a calcular las derivadas parciales que se mencionan en la ecuación de onda, de manera que, sustituyendo en la misma, obtenemos esta expresión de aquí. Ahora, si dividimos entre este término, que no puede ser 0 por cómo se ha construido nu, y entendiendo que el producto x y t tiene que ser distinto de 0, pues la solución u igual a 0 no es una buena solución, entonces tenemos esta igualdad. Ahora notemos que a la izquierda de esta igualdad tenemos una función que no depende de x, y a la derecha tenemos una función que no depende de t, de manera que son iguales únicamente si estas dos funciones son iguales a una constante. De este lado tenemos esa igualdad, donde gamma es una constante mayor a 0, pero vamos a considerarla con un signo negativo. Más adelante entenderemos qué sucede si gamma fuera menor que 0. De esta igualdad entonces rescatamos dos ecuaciones. Primero, si cancelamos esta de aquí, obtenemos esta igualdad y desarrollándola llegamos a esto. Si cancelamos esta de aquí, tenemos esta igualdad y desarrollando llegamos a esta de aquí.
Podemos notar que estas dos expresiones son ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes, los cuales ya estudiamos en clase, de manera que sabemos que para encontrar su solución debemos hallar sus valores propios y tenemos que clasificar a qué tipo pertenecen. Así que calculamos sus valores propios. Para la ecuación xb' más gamma veces x igual a 0, tenemos que los coeficientes son a igual a 1, b igual a 0 y c igual a gamma. De manera que sus valores propios son de esta forma y simplificando llegamos a que son igual a más menos y veces la raíz de gamma. Para la ecuación tb' más nu cuadrada gamma t igual a 0, tenemos que los coeficientes son a igual a 1, b igual a 0 y c igual a nu cuadrada por gamma. De manera que sus valores propios son de esta forma y desarrollando llegamos a que son más menos y veces nu por la raíz de gamma. De manera que estas dos ecuaciones son como el caso 2 que estudiamos en clase. Entonces, como los valores propios de esta ecuación y de esta ecuación resultaron ser complejos, tenemos que la solución está dada de esta forma. En nuestro caso, alfa es igual a 0, de manera que tenemos una forma más simplificada. Por lo tanto, nuestras soluciones para nuestra función x de x y t de t es de esta forma, donde estas constantes a, b, c y d son constantes arbitrarias. Una vez que tenemos nuestras soluciones, recordamos que lo que queríamos hacer con ellas era expresar a la solución de la ecuación de onda de esta manera, como un producto de ellas dos. De manera que si sustituimos x de x y t de t en esta igualdad, obtenemos esta situación de aquí. Tenemos que nuestra función de x y t está dada por la siguiente expresión. Ahora, ¿cuáles deben ser los valores de a y b que satisfagan las condiciones de contorno establecidas en nuestro problema? Si consideramos b igual a 0, inmediatamente tenemos que u es igual a 0, y eso no satisface las condiciones que establecimos. Por lo tanto, t tiene que ser distinto de 0. Si a nuestra función x le añadimos las condiciones de contorno, tenemos estas igualdades y al sustituirlas en la función tenemos estas siguientes. De la primera ecuación obtenemos a igual a 0, en la segunda ecuación tenemos b seno de raíz de gamma l igual a 0. Si b es igual a 0, tenemos que x es igual a 0 y nuevamente tenemos que u es igual a 0 y no satisface las condiciones que establecimos. Entonces, b tiene que ser distinto de 0 y seno raíz de gamma por l tiene que ser igual a 0. Entonces, sabemos que seno de raíz de gamma por l es igual a 0 si la raíz de gamma por l es un múltiplo de pi. Entonces, tenemos que la raíz de gamma es igual a n pi por l para cualquier n igual a 1, 2, 3, etc. Entonces tenemos que nuestra función x está dada por b seno de n pi l por x. Como observación, tenemos que este desarrollo lo hicimos considerando menos gamma con gamma mayor a 0. Ahora, ¿qué pasa si consideramos más gamma igualada a una constante al cuadrado? Tenemos la siguiente expresión y esta ecuación diferencial tiene la siguiente solución. Pero esta solución no satisface las condiciones de contorno que queremos, entonces esta solución no nos sirve y por lo tanto esta es la correcta. Ahora que tenemos el valor de gamma, lo sustituimos en nuestra expresión para t y tenemos que t está dada por la siguiente expresión. Ahora tenemos a t y a x. Para cada n que escojamos, vamos a tener una función x y t para cada u. Entonces, tenemos un de xt igual a x de x por t de t, donde hemos combinado las constantes c, d y b en las constantes cn y dn. Recordemos que nuestra ecuación de onda es una ecuación diferencial lineal y homogénea. Y para el principio de superposición, sabemos que la suma de las soluciones también es una solución. Entonces tenemos que u de xt es igual a la suma de cada un para cada n. Entonces tenemos que la solución de nuestra ecuación de onda
con condiciones de contorno está dada por esta expresión. Pero esta expresión es solución de esta ecuación de onda si las constantes Cn y Dn son tales que esta sucesión converge, y además las sucesiones que nos den al derivar parcialmente respecto a x dos veces y al derivar parcialmente respecto a t dos veces también converjan. Pero, ¿cuál es la solución de nuestra ecuación de onda si le agregamos las condiciones iniciales? Pues esto lo sabremos calculando las constantes Cn y Dn. Teníamos estas dos condiciones iniciales. Si consideramos la primera condición inicial, tenemos que al evaluar esta expresión de aquí con t igual a 0, resulta en esta suma de aquí. Como el coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0, entonces se reduce esa suma a esta suma de aquí, que es igual a f de x. Pues así está definida nuestra primera condición inicial. Tenemos que encontrar este coeficiente, y para eso utilizaremos un poco de teoría sobre series de Fourier. Una función periódica f de t con periodo p se puede representar como una suma infinita de funciones armónicas. Es decir, f de t se puede ver como esta expresión que tenemos aquí, donde estos elementos son los coeficientes de Fourier. Para determinar estos coeficientes de Fourier, lo que necesitamos es usar estas expresiones que tenemos aquí. Si f de x es tal que en el intervalo abierto 0,L podemos desarrollarla en la serie de Fourier, entonces al utilizar esta expresión de aquí tenemos que el coeficiente Cn es igual a esta integral. Luego, como el seno es una función impar, podemos cambiar los límites de integración, lo cual resulta en esta integral de aquí, y así definimos el coeficiente Cn. Considerando ahora la segunda condición inicial, tenemos que al derivar parcialmente esta expresión con respecto a t, resulta en esta suma de aquí. Y evaluando en t igual a 0, tenemos que como el seno de 0 es 0, se nos va toda esta expresión, y como el coseno de 0 es 1, conservamos esta y esta expresión, lo que nos da esta suma de aquí igualada a phi de x, pues así está definida nuestra condición inicial. Luego, al multiplicar ambos lados de esta expresión por L sobre AN pi, se tiene esto de aquí. Y al usar la expresión para el coeficiente de Fourier, se obtiene que dn es igual a esto de aquí. Ahora, como este elemento no depende de x, que es la variable con respecto a la que estamos integrando, puede salir de la integral. Y podemos simplificar esto que salió de la integral, que nos resulta en esto. Y como el seno es una función impar, podemos cambiar los límites de integración de esta manera. Con lo cual, los dos coeficientes que buscábamos, dn y cn, están representados por esta y esta manera. Así bien, dada la ecuación de onda que habíamos planteado en un inicio, con las condiciones iniciales y de contorno, la ecuación representada por esta suma, donde estos elementos son coeficientes expresados de esta manera, es la solución de la ecuación de onda con condiciones previamente mencionadas. Y así podemos concluir de la siguiente manera. Las ecuaciones diferenciales parciales son de gran importancia en la física, pues gracias a ellas es posible modelar un sinfín de problemas físicos. Uno de ellos es el caso de la ecuación de onda en una sola dimensión. Asimismo, sabemos que existen diferentes maneras de resolver una ecuación diferencial parcial. No obstante, la más común es la del método de separación de variables, que es la que se presenta a lo largo de este trabajo. A pesar de que el problema de la ecuación de onda unidimensional se encontraba más allá de lo previsto en la clase, con ayuda de un poco de teoría extra nos fue posible resolver esta ecuación considerando sus condiciones iniciales y sus condiciones de contorno. Y así bien, la solución con esas dos condiciones queda expresada de esta manera, donde Cn y Dn quedan expresados de esta manera.